creencias y el lenguaje en realidad son un matrimonio sagrado. Y por sobre todo, ¿cuáles son los beneficios de que comprendas y que lleves a tu vida cotidiana esta enseñanza y este aprendizaje? Soy Pablo Lema, te doy la bienvenida a este espacio, a este directo a través de Instagram, que luego subo a YouTube, y decirte que si estás interesada en contenido que tenga que ver principalmente con el autodescubrimiento, la expansión de conciencia y la modificación de tu realidad, de tus situaciones conflictivas, una resolución efectiva de lo que vos consideres como problemas, pues aquí te doy la bienvenida a este espacio donde comparto contenidos, prácticas, estrategias y mucho material para que puedas encontrar esas soluciones. Ya sea que me sigas en Instagram, desde ya te lo agradezco. En caso de que no, te invito a que me sigas, ¿sí? Que le des un clic al botón de seguir, que también te suscribas a mi canal de YouTube, en donde ahí hay aproximadamente 520 videos desde hace ya años que publico contenido. Y también, si vos querés sumarte a la comunidad de Telegram, en donde también comparto contenido, donde puedes acceder, por ejemplo, de forma gratuita a un compacto de un curso que he brindado online llamado Viaje hacia la Prosperidad, donde ahí recorro cuáles son las claves ocultas del dinero, más allá de la educación tradicional, porque quizás uno, si se pone a pensar en la palabra dinero, lo primero a lo que lo asocia es a trabajo duro, a trabajar mucho tiempo, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahí, en esos videos que están subidos en la comunidad de Telegram, vas a poder descubrir pues que el dinero tiene otros principios, mira otros principios, escucha otros principios, y que casualmente esos principios están en lo que hoy vamos a recorrer. Por eso el título de este directo: ¿por qué las creencias y el lenguaje son un matrimonio sagrado? Y hay algo fundamental que hay que entender en este punto. Y primero saludo a Logos Astral, Carolina Cammani, muchísimas gracias, mi amor, por estar aquí, por acompañarme también en este espacio, y ojalá que disfrutes también de este contenido. ¿Sí? Gracias a todos los que tengan la posibilidad de sumarse al directo o quieran realizar sus preguntas. De ya agradezco, como siempre, los comentarios que luego realizan, los mails, y también muchísimas gracias a quienes se han sumado recientemente a los espacios de sesiones online que brindo, en donde llevar todo esto que te comparto, que recorremos a un nivel superior, en donde poner lupa a esto mismo que vemos, pero ya en lo práctico, porque se trata de lo principal, tu vida, en donde vos sos el protagonista. Así que desde ya agradezco a las personas que se han sumado más recientemente a los espacios de sesiones online, ya sean de coaching, creación consciente o metanoia, que es un enfoque terapéutico integral en donde vas a resolver, lograr, sanar eso que vos querés sanar, resolver o concretar en tu realidad. Bien, ¿cómo se relaciona esto, esta intro, que parece que es un tema suelto, con esto que vamos a recorrer? Para eso entendamos lo siguiente. Desde lo cultural hay que tener en cuenta que cuando hablamos del lenguaje, ni tengamos en cuenta las creencias en este punto, pues son como las que quedan como últimos invitados de una fiesta. Cuando hablamos de lenguaje es muy probable que automáticamente, si estás ahí, lo asocies a palabras, ¿sí? A comunicación, como decir lenguaje. Bueno, son palabras, comunicación para transmitir un mensaje y para que ese mensaje llegue, o quizás en alguno de los casos no llegue. Y listo, ahí se terminó, ¿sí? En lo que hace a lo cultural, la educación tradicional. El lenguaje sirve para comunicar y el lenguaje son palabras. Listo, terminó ahí el capítulo, ¿sí? Muchas veces vas a descubrir, si te interesa el autodescubrimiento, la expansión de conciencia, que el lenguaje y las creencias son claves, fundamentales para que no solamente transformes tu realidad, sino en primera instancia nos transformemos, ¿sí? ¿Y por qué hay que entender esto?
¿Por qué si te interesa esto del autodescubrimiento, la expansión de conciencia y llevarlo a tu vida y beneficiarte de eso? Hay que hacer un viaje, hace ya muchos años atrás, y me estoy refiriendo a las mitologías, a los cuentos. Te he explicado en otros directos, en otros videos, por qué la importancia de los mitos, de los cuentos. Que básicamente decirte que los mitos son historias, pero que nos muestran en clave cómo funciona nuestra realidad. Y en los mitos empezás a encontrar elementos comunes que te están mostrando que las palabras, el lenguaje, los pensamientos, las creencias, eso que culturalmente está como un invitado en el último lugar de esa fila, son fundamentales que los traigamos hacia adelante, en primer lugar. Claro, si querés cambiar, si querés resolver problemas eficazmente, si querés autodescubrirte, ¿sí?, realmente, si querés lograr metas y objetivos, si querés lograr eso que vos querés. Y ahora vamos a ver por qué es tan importante. Ya lo vemos en los mitos. Si viajamos un poquito más acá, hoy en día las neurociencias, feliz viernes Gaby, muchas gracias también por sumarte a este directo. Si los vemos en las neurociencias, el lenguaje ya hoy, y hace algunos años, sirve para escribe sobre nuestro cerebro a través del mecanismo de las neuronas. Claro, uno puede decir, y ese mecanismo de escritura en el cerebro a través del lenguaje, que no es solamente palabras, lo aclaro, condiciona nuestra percepción. O sea, de acuerdo a lo que tengo escrito, es lo que voy a ver. De acuerdo a lo que tengo escrito, es lo que no voy a ver. Porque si uno tiene una creencia limitante, por ejemplo, de que la realidad es peligrosa, hay que tenerle miedo, esa persona lo que no va a ver en su realidad son posibilidades y opciones que le confirmen que la realidad no juega en contra, sino que está de su lado. ¿Sí? Si no es que hay alguien que la está, digamos, le está poniendo el pie, sino que la realidad simplemente responde a lo que vos pensás y a lo que vos decís, y más a lo que sentís. Entonces, estamos viendo que si pensamos el lenguaje desde lo cultural, listo, se terminó el capítulo, hay 2 páginas, el lenguaje sirve para comunicar, chao, son palabras nada más. Si pensamos el lenguaje de lo que han enseñado los mitos, hoy en día las neurociencias, ¿sí?, disciplinas sagradas como eran consideradas en la antigüedad, como por ejemplo lo que tiene que ver con los estados expandidos de conciencia, ponían el lenguaje en primer lugar. Claro, y el lenguaje en primer lugar, es decir, que las palabras, tus imágenes mentales y tus creencias son el triángulo de lo que hoy es tu realidad. Si estamos viendo que el cerebro va a hacerte ver de acuerdo a lo que tiene escrito, de acuerdo a lo que crees, fíjate qué importante que son las creencias. Porque ¿qué son las creencias? Son construcciones lingüísticas que hemos incorporado en nuestra infancia. Y que por repetirlas sin cuestionarlas, hoy en día vivís la vida que vivís. Si hoy te encontrás, por ejemplo, con que la vida es difícil, es porque hay una creencia que te signa que la vida es difícil. Si hoy te encontrás con que estás trabajando horas y horas y horas y la vida es un esfuerzo, y es un constante esfuerzo, y no hay alivio, no hay disfrute, es porque hay una creencia que te está dictando que la vida tiene que ser así, no porque la vida sea así. Cuando vos te das cuenta de esto, pasa algo. Podés descubrir que en realidad hemos nacido
a través de un matrimonio profano. ¿Qué significa esto? Entendiéndolo desde la lógica de lo que estamos recorriendo. ¿Cómo es esto de un matrimonio profano? Que las creencias y el lenguaje, cada uno van por su lado, no tienen algo que ver, están separadas e incluso se contradicen. Eso es un matrimonio profano. No es casualidad, con esto que estamos recorriendo, que hace ya muchos años las tasas de divorcio van cada vez más en aumento. ¿Sí? Hay matrimonios que se destruyen, por decirlo así. Y ya sabemos, si vos estás en este espacio, si recorres este contenido, que así como sucede en lo social, es espejo de lo particular. Si hay tantos conflictos en lo que hace al matrimonio, a las parejas, al compartir, es porque hay conflictos en lo que hace a nuestro matrimonio interno. ¿Sí? Y hoy en día, esta lógica que estamos recorriendo, entendida como un matrimonio profano, es cuando nuestro lenguaje y nuestras creencias están en contra. Nuestras palabras y nuestras emociones están divididas, van para cualquier lado. ¿Sí? Es un matrimonio que lo que intenta es destruirse, en vez de crear. ¿Sí? Esto lo puedes trasladar dinero, enfermedades, estado de ansiedad, ataque de pánico, lo que sea que vos consideres como problema. Funciona cuando hay un matrimonio profano. ¿Cómo inicia ese matrimonio profano? Cuando directamente nos impusieron un matrimonio interno, psíquico. ¿Qué matrimonio? No le des pelota, ¿sí?, a tu palabra, tus creencias. Ni nos damos cuenta que son las creencias. Los pensamientos no pasa nada, no hacen nada. No influyen sobre tu salud. Eso es un matrimonio profano. Vos pensás algo, tu emoción siente otra cosa, ¿sí? Tu palabra va para otro lugar. Toda esa división lo que genera es destrucción, conflictos. Para entender esto te recuerdo lo siguiente, ¿sí?, que nuestra realidad es un conjunto de 3 estadios: psíquico, energético y real. Cuanto más nos adherimos a ese matrimonio profano, es cuanto menos tenemos en cuenta que nuestra realidad inicia desde lo psíquico. Como por ejemplo, una persona se da cuenta que una persona tiene problemas, ¿sí?, para conciliar el sueño. Algo muy, muy simple, digamos, uno puede decir muy cotidiano, ¿sí?, hoy en día. Entonces, ¿qué hace? Bueno, la solución, ¿cuál sería? En primera instancia, la más típica: no puede dormir. La más típica quizás sería tomar pastillas. ¿Ves? Esa solución es una solución física, a lo sumo química, que no deja de ser física. Pero fíjate que su mente, la mente de esa persona, en ningún momento tuvo en cuenta el estadio psíquico. En ningún momento. Por ejemplo, ¿por qué no puedo dormir? ¿Por qué estoy intranquilo? ¿Qué me saca el sueño? Si esas preguntas no te las haces, estás ingresando y comprando lo que el contrato de ese matrimonio profano te vende. Y uno lo compra sin darse cuenta. Darse cuenta de esto es una invitación a que te divorcies de ese matrimonio profano, porque no te lleva a algo, te lleva más de lo mismo, ¿sí? Te lleva a desempoderarte, te lleva al sufrimiento, te lleva al estrés, te lleva a no conciliar el sueño, te lleva a obnubilarte con medicamentos. Si vos querés adherirte al matrimonio sagrado, es cuando las creencias y el lenguaje están unidos, están reconocidos como que son una parte fundamental para nuestra realidad. Que si queremos cambiar lo que queremos cambiar, resolver, sanar, todo inicia en el lenguaje, todo inicia en las palabras, todo inicia en las emociones. Es un conjunto. ¿Qué es lenguaje? No es solamente palabras.
El lenguaje son imágenes mentales, imágenes mentales que tenemos. ¿Por qué? Porque eso activa energía. Entonces, esas palabras, esas imágenes mentales, esas energías directamente escriben sobre tu cuerpo. Y escriben, como no podía ser de otra manera, sobre tu realidad. Que vos te adhieras a ese matrimonio sagrado, mirá qué simple que es reaprender, porque antes te vacías del contrato de ese matrimonio profano. Un contrato que te dice que vos no tenés influencia en tu realidad, que tus pensamientos no hacen algo, que no importa si te sentís mal y ocultás esas emociones, no importa, no pasa nada. No importa si no le prestás atención a lo que decís, no pasa nada. ¿Sí? No importa si decís algo y no lo cumplís, no pasa nada. Todo eso es lo que dice el matrimonio profano. El matrimonio sagrado, y que vos empieces a ingresar a ese matrimonio para que lo tengas en cuenta y para que veas lo que sucede desde el momento en el que lo empezás a hacer, es cuando creencias y palabras están en primer lugar. Cuando empezás a pensar tu realidad desde lenguaje y creencias, y no desde cambiar conductas solamente. Ok, ¿hay alguna prueba de esto? ¿De este matrimonio sagrado? Sí. Hoy en día, las neurociencias te dicen que aquello que vos hablás, tu cerebro lo empieza a representar. Aquello que vos hablás se empieza a escribir como un cuento en tu mente. Pero no solamente eso. Uno puede decir, bueno, pero ¿y qué tiene que ver con que yo a través de mis palabras escriba en mi cerebro? Que aquello que escribo en mi cerebro, aquello que escribo con emociones, con imágenes mentales, con palabras, lo que hace es modifica nuestra percepción. Entonces, en una vida donde vos quizás te encontrabas con conflictos, con problemas, con estrés, con ansiedad, empezás a abrir la puerta a conectar con las soluciones eficaces, no reales, eficaces. Y las soluciones eficaces, ¿en dónde inician? En el matrimonio sagrado, en donde parte de ese contrato, como ves, que es un compromiso. Ya vamos a recorrer en próximos directos la magia que tiene esa palabra, compromiso, compromiso. Parte de ese contrato sagrado, dentro de ese compromiso, es que vos tengas en cuenta tus creencias como protagonistas de tu realidad, tus palabras como protagonistas de tu realidad. Y por eso es importantísimo un viaje de autodescubrimiento, un viaje de expansión de conciencia. ¿Para qué? Para descubrir cuál es el contrato de ese matrimonio profano. Ese contrato que nos fue heredado, que lo repetimos, la vida es dura, el dinero es un mal, Argentina es un país que ya está acostumbrado a que los políticos roben. Son todas creencias. Son todas creencias. Y tu realidad va a confirmar tus creencias. Fíjate qué importante que son las creencias. Ya el doctor Bruce Lipton lo vino a decir hace mucho tiempo. La biología responde a creencias. O sea, esto es fuertísimo. Es fuertísimo. Como terapeuta holístico, como coach, como hipnodescodificador, lo compruebo todos los días. No solamente en mí, sino en ustedes, ¿sí? Que están en los espacios de sesiones, en los cursos que realizo. Todos los días, cómo las creencias pueden comprobar, cómo las creencias generan pensamientos, habilidades, anulan conflictos que tenían de hace años. Empezás a recuperar quizás el sueño, empezás a recuperar la calma, la tranquilidad, la creatividad. ¿Por qué?
porque ingresás a ese contrato triangular. Imágenes mentales, creencias, lenguaje. Ese triángulo, si lo tenés en cuenta, si te comprometés con ese triángulo, te puedo asegurar que vas a empezar a ver cómo tu realidad se mueve, cómo tu realidad empieza a cambiar, pero por sobre todo, cómo te sentís diferente. Se empiezan a mover, este es un verbo que a mí me encanta usar en sesiones, se empiezan a mover las situaciones. ¿Por qué? Porque si cambias tu lenguaje, tus imágenes mentales, tus emociones condicionantes, abrís nuevas puertas. Eso que hoy no ves quizás es porque no está escrito en tu mente. Si no está en la materia, si no está en la realidad, es porque no lo tengo escrito en mi mente. Por ende, si lo quiero ver en la materia, lo tengo que escribir en mi mente. Y eso es lo que te brindo cuando te brindo un sendero, un viaje de autodescubrimiento, de expansión de conciencia. Si cambiamos conductas y hábitos solamente por eso, ¿sí? O sea, como mucho, ¿sí? Como extremadamente dulce, si como dulce, bueno, entonces mañana ¿qué voy a hacer? Voy a dejar de comer dulces, ¿sí? Voy a comer verduras. Eso es matrimonio profano. ¿Por qué? Porque es un cambio de conducta. Porque hay una creencia detrás de eso. Hay una imagen detrás de eso. Entonces me paso al matrimonio sagrado. ¿Cuáles son las creencias que están generando este síntoma? Esta ansiedad. ¿Cuáles son esas emociones? ¿Cuáles son esas imágenes? Y cuando empezás a cambiar eso, y te comprometés a eso, porque eso es fundamental, ¿sí? Te comprometés a eso y empezás a cambiar eso, obviamente, de un matrimonio destructivo pasás a un matrimonio creador. De la destrucción pasás a la creación. De la enfermedad pasás a la salud. Del mirar una película pasás a crear tu película. Y si no te gusta tu película, como hace un director, como hace un guionista, lo evaluás, hay algo que cambiar, bueno, lo escribimos de nuevo, fíjate, lo escribimos. Fíjate la metáfora de la película, una película de cine. Cuando vos ves una película, que es un conjunto de imágenes, una historia, etc. Pero esa película, ¿cómo nació? Como una creación guionada, una escritura. Ya sea que lo hagas en un boceto, a través de líneas, o que lo hagas a través de no me acuerdo el nombre en este momento, pero los cuadritos tipo cómics, como para también representar ese guión. Fíjate cómo en algo tan simple, en algo tan sencillo, puedes ver que siempre están las mismas estrategias creadoras, las mismas claves creadoras. Y eso es lo que considera el matrimonio sagrado. Antes de concluir, te hago la siguiente pregunta. ¿Querés adscribirte, seguir en ese matrimonio profano o disfrutar, vislumbrar esos nuevos frutos del matrimonio sagrado, con todo lo que se implica? Desde ya te agradezco por estar aquí. Ojalá que hayas disfrutado de este directo, que te lleve a la reflexión, que te lleve a, como siempre digo, a abrir puertas, a conectar con nuevas percepciones, ¿sí? Y también a esto que te propongo, que es generar un rendimiento mental eficaz. Y eso es, sí, matrimonio sagrado. Muchísimas gracias por estar aquí. Gaby, Nati, también muchas gracias por sumarte. También a Logos Astral, Carolina Cammani, mil gracias por estar en este vivo. También te agradezco a vos cuando te encuentres con este directo en diferido. Y desde ya, muchísimas gracias a todos los seguidores, a toda la comunidad también en Telegram. Muchísimas gracias a quienes están en las actividades que brindo. Y gracias a vos por enviar tus consultas, tus mails. Y por sobre todo, lo principal, que no te quedás con lo heredado. Hoy vimos una muestra más de por qué no conviene
quedarse solamente con lo heredado. Muchísimas gracias y hermoso fin de semana para todos nosotros. Chao, chao.